Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien al día de hoy. Le damos gracias a Dios por una oportunidad nueva, por un día nuevo que tenemos. En esta noche vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Vamos a estar viendo un tema muy bonito en el cual Dios se va a glorificar en nuestras vidas y lo va a hacer a través de su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios en esta noche: Señor Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, porque en todo momento tú has estado a nuestro lado. Gracias, Señor Jesús, por las cosas buenas, por las adversidades que pasamos en nuestras vidas. Te pido que saquemos provecho de esas cosas malas, mi Dios, y que aprendamos a darte la gloria y la honra, no importa estemos pasando el desierto o estemos en victoria, mi Dios. Te damos la gloria, Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial. Ponemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a tu disposición, porque queremos alimentarnos de tu palabra, Señor Jesús. Queremos alimentar nuestra alma de tu gloriosa y santa palabra, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesús, que tú hables a nuestros corazones, que hables a través de mis labios, Padre Celestial, y que seas tú quien se glorifique, Padre. Te adoramos y te damos la gloria por todo y entregamos este hermoso tiempo en tus manos, Dios. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Estamos un viernes más aquí transmitiendo en vivo. Espero que cada uno se encuentre bien. A Dios sea la gloria por todas las cosas que hemos pasado. Y vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, que se titula así: ¿por qué no debo despreciar la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no debemos despreciar la palabra de Dios? Pues para aquellos quienes ya son creyentes, pues creo que tienen más motivos o más conocimiento del por qué no debemos de despreciar nosotros la palabra que Dios nos dejó escrita, ¿sí? También les puedo comentar que últimamente, no sé si a muchas personas sé que les ha sucedido que han dejado de escuchar las prédicas virtuales, han dejado de conectarse, han dejado de alimentarse, ¿sí? Muchas personas ni siquiera oran en sus hogares, ya no oran, ya ni siquiera buscan de Dios, ya no leen la palabra de Dios. Este tiempo de encierro y lo que hemos vivido, pues en teoría nos debería de haber hecho recapacitar de todas las cosas que hemos hecho mal, pero muchas personas se han perdido y se han extraviado. Muchas personas ya ni siquiera les interesa saber de Dios. O sea, el hecho de que la iglesia no esté funcionando en el templo como tal, sí, que no nos congreguemos en el templo, porque sí estamos funcionando, perdón. Las personas piensan que ya se acabó todo y que ya no tienen que buscar, ¿sí? Los jóvenes muchas veces suelen pasar por alto las cosas de Dios. Tal vez ven más importantes las cosas que hacen, tal vez ven más importante estar chateando, estar teniendo relaciones con otras personas que no llevan a ningún lugar. Se les hace tan indiferente buscar o no buscar de Dios, ¿sí? Muchos tal vez no estamos disciplinando nuestra carne para que se someta a la búsqueda continua e incansable de Dios, ¿sí? ¿Cuántos no hemos perdido, no han perdido la disciplina de conectarse a la hora de los servicios? ¿Cuántos? ¿Cuántos prefieren no ver el servicio? ¿Cuántos prefieren no leer la palabra, no orar? ¿Cuántos prefieren poner adelante de Dios el descansar en su sillón, en su sofá, irse a dormir y gastar el tiempo en cosas que no son productivas? ¿Sí? Es como que al escuchar una prédica, ahora las personas se incomodan. Cuando miran un servicio en línea, las personas mejor pasan el scroll para abajo para no ver la prédica. Entonces,
si nos damos cuenta, el corazón de muchos se ha estado enfriando y no debemos de despreciar la palabra de Dios. Cualquiera sea el motivo, veamos que con las acciones que estamos tomando y con las actitudes que hacemos al no buscar de Dios, estamos poniendo un letrero aquí en la frente diciendo: Dios, no nos interesa tu palabra, prefiero hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, como el título lo dice, ¿por qué no debo despreciar la palabra de Dios? Ok, ahorita en la introducción pues estuvimos viendo las cosas que a las personas les han estado pasando, posiblemente a ti te han estado pasando, posiblemente ya no quieras escuchar de la palabra de Dios, probablemente ya ni siquiera hasta escuchas incómodo que alguien te hable de Dios o ver un versículo, ¿sí? Pero no debemos de despreciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a iniciar con el estudio de este tema. ¿Por qué? Número 1, la palabra de Dios es lo más poderoso que existe. Nuevamente, la palabra de Dios es lo más poderoso que existe. Cuando nosotros escuchamos predicar a una persona, cuando nosotros escuchamos que alguien nos habla de Dios, ¿sí? Y que esta persona obviamente está en total comunión con el Espíritu Santo de Dios, no en las falsas doctrinas, ¿sí? Literalmente, estamos escuchando a Dios. ¿Y por qué les digo literalmente? La palabra de Dios así lo expresa en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Aquí es donde le digo, no tampoco guiarnos por cualquiera y una falsa doctrina, porque los que medran significa sacar provecho de, ¿sí? O hacerse ricos a través de. Entonces, hay muchas doctrinas, muchos pastores y palabras que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es algo que hemos estado viendo con el grupo de 12 de los jóvenes, y quiero que le pongamos atención a la parte B del versículo, o la parte C en todo caso. Pues no somos muchos, ¿sí?, que medran falsificando la palabra de Dios, ahora sí, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Amén. Entonces, cada vez que escuchamos una predicación, estamos hablando de parte de Dios. Por eso les digo que es literalmente, estamos escuchando la palabra de Dios vivo. ¿Sí? Cuando escuchamos una prédica, estamos escuchando la palabra del Dios vivo. Este punto estamos revisando que la palabra de Dios es lo más poderoso que existe, ¿sí? Entonces, así, ¿por qué? Porque nosotros predicamos lo que Dios ha hablado. O sea, nosotros debemos de escuchar, de leer lo que Dios habla a través de su palabra, y debemos de escuchar a aquellas personas que predican la sana doctrina, no que la embellecen y la llenan con cosas, con chistes, con vivencias, con experiencias que al final no agrega valor, ¿sí? Nosotros debemos de enfocarnos en la predicación y en las personas que van a la sana doctrina. Amén. Entonces, solo recapacitemos actualmente en todo lo que Dios crea, en todo lo que Dios creó. Y ahorita aterrizamos un poco más. El título de la palabra de Dios es lo más poderoso que existe. Primero, les expliqué que predicamos porque Dios ya habló. Predicamos porque predicamos de parte de Dios, ¿sí? O sea, lo que estamos escuchando viene de parte de Dios, no de nuestros labios, es de la palabra de Dios, de la Biblia. Señalo abajo porque aquí tengo la Biblia, ¿sí? Entonces, realmente, si nos ponemos a pensar en que la palabra de Dios es lo más poderoso que existe, amén, podemos llegar a ver el siguiente versículo, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
A través de la palabra de Dios se crearon todas las cosas. En este versículo claramente vemos que dice que Dios dice, sea la luz, o sea, Él habla, palabra, y la luz fue. Amén. Ahora imaginémonos cuántas especies de animales no existen sobre la faz de la tierra. Solo veamos a cada ser humano. Las huellas dactilares son distintas de cada ser humano. ¿Se imaginan cuántas personas han existido desde Adán hasta el día de hoy? Y todos tienen una huella dactilar distinta. Ahora imagínense los animalitos, las aves, los pajaritos, las plantas. ¿Cuánta e inmensa variedad hay? Y todo esto fue creado por la palabra del Dios viviente, ¿sí? El salmista David dice lo siguiente en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿sí? Entonces el salmista David está expresando que por la palabra de Jehová fue creado todos los cielos y todo el ejército que existe en ellos, es decir, todas las constelaciones, las estrellas, los soles, las galaxias, etcétera, etcétera. Por la palabra de Dios. Amén. Por eso no debemos despreciar la palabra de Dios. Entonces, vamos viendo que por la palabra de Dios es poderosa. Y por fe creemos que todo esto que vemos, que existe, ¿sí?, fue creado porque efectivamente Dios lo dijo con su boca, con su palabra, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es, porque de lo que no se veía, Dios creó. No es como el ser humano, que el ser humano necesita los elementos, o sea, la tierra, el fuego, el aire y también los metales y tantas cosas más que existen, ¿sí? Todos estos insumos para crear una puerta, para crear un celular, lo creamos a partir de cosas que existen. Pero Dios crea cosas a partir de la nada, porque Él es Dios. Él es todo, ¿sí? En Él está todo. Por eso a través de su palabra, Él crea todo lo visible a través de lo que no existía. Por eso Dios se hace visible a través de su creación. Amén. Entonces, si vemos aquí, la palabra de Dios crea todo lo que vemos, todo lo que conocemos, nosotros mismos. Y Pedro nos añade este pasaje tan precioso, en donde expresa que por esa misma palabra de Dios, todo lo que existe y el universo es preservado. Amén. Eso lo dice 2 de Pedro 3, del 6 al 7. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. ¿Se recuerdan del diluvio? O sea, fue por la palabra de Dios. ¿Ya? Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Otra vez vemos que es la palabra de Dios la que preserva la tierra para el día del juicio. Amén. La palabra de Dios es la que preserva el universo, es la que preserva nuestras almas. Amén. Ahora imaginémonos que la palabra de Dios es poderosísima. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso no despreciemos la palabra de Dios. Es Dios mismo. Y ahorita estamos entendiendo por qué la palabra de Dios es la fuerza más poderosa, ¿sí? Si Dios hiciera tronar su boca, su palabra, de verdad no hubiera nada ni nadie que quedara vivo ni en pie. El mundo se esfumaría, el universo entero con él. ¿Saben qué dice Job 26:14?
Para darles un poco de contexto, viene diciendo desde el 8, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y ahora quiero que le pongamos atención a este versículo. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, todas las grandezas y proezas de Dios son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Imagínense si el susurro de Dios hace todo esto. Si el susurro de Dios creó los cielos y la tierra. Miren qué hermoso lo que viene a continuación. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, si todo lo que vemos y todas estas proezas y maravillas vienen del susurro de la boca de nuestro Dios, ¿se pueden imaginar a un Dios poderoso tronando con su palabra? Hasta me eriza la piel. La palabra de Dios es poderosísimo, joven, señorita y hermano y hermana. Es el Dios mismo, la palabra de Dios. Amén. Por eso vemos que la palabra de Dios es el poder más poderoso en el universo. Amén. Ahora, veamos lo siguiente. Dios es la palabra misma. Ok, entonces veníamos de ver que no podemos despreciar la palabra de Dios. ¿Y por qué no la tenemos que despreciar? Acabamos de ver cómo la palabra de Dios es lo más poderoso que existe. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es Dios mismo. Dios mismo es la palabra. Amén. Vamos a ir explicando este tema, ¿sí? Entonces, para eso quiero que veamos en nuestras Biblias Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta aquí yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado que nos dicen este versículo, que nos lo leen o nosotros mismos lo hemos leído, pero yo no sé si alguno se ha tomado el tiempo de estudiarlo. Y en esta noche quiero que estudiemos este tema para entender cómo es que Dios mismo es la palabra. Amén. Entonces vamos a ir por partes. Quiero que pongamos y prestemos mucha atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, cuando dice en el principio, hace referencia tanto al ministerio de Jesús, cuando inicia, ¿sí?, como también a la creación del universo. Si ustedes ven Génesis 1:1, se expone esta misma frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Juan 1:3? En el principio era el Verbo. O sea que aquí lo que está haciendo en el texto se nos está explicando que desde el principio era el Verbo. Cuando dice era, está haciendo alusión y está exaltando está exaltando la existencia eterna del Verbo. O sea que desde el principio el Verbo ya era. ¿Me doy a entender? O sea, desde el principio de la creación del universo, el Verbo ya era. Eso quiere decir que en este pasaje bíblico se está exaltando la existencia eterna, el alfa y el omega, ¿sí?, del Verbo, ya que existió antes de la fundación del universo y de la tierra, ¿sí? Luego dice, y el Verbo
era con Dios. Cuando dice y el verbo era con Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios. O sea que está diciendo que la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Dios, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona, Hijo, ¿sí? Quiere decir que desde el principio, cuando dice y el verbo era con Dios, en la parte 2, en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo, ¿sí? Cuando dice esto, desde el principio, lo que está haciendo es que está diciendo que el verbo existió desde que Dios mismo existió. ¿Me doy a entender? Entonces, ahora les explico un poco más. Aunque Jesús, cuando vino aquí a la tierra, tiene genealogía humana, en términos eternos, Jesús, dígase el verbo, no tiene genealogía en absoluto, porque Dios y el Hijo son la misma persona. Por eso dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo estaba desde el principio con Dios. Y ahorita vamos a ir viendo y qué tiene que ver todo esto con la palabra. Denme un momento, vamos a seguir estudiando. Entonces, el verbo, al final, es la palabra de acción de Dios. Amén. ¿Por qué? La palabra de acción de Dios. La palabra de acción de Dios la vemos en donde leímos el Salmo 33. Y se los voy a poner aquí. Donde dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Amén. Entonces, cuando vemos que el verbo es la palabra de acción de Dios, expone que la palabra de Dios trae a la existencia al mundo. ¿Ya? Y la palabra es su expresión poderosa de sí mismo, o sea, de Dios mismo, en creación, en revelación y en salvación. Amén. O sea, la palabra de Dios es el verbo, pero el verbo es Dios. El verbo es la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Entonces, cuando dice era con Dios, cuando nosotros vamos a ver la conjugación griega, afirma que el verbo posee toda la esencia y atributos de la deidad, o sea, de Dios, toda la presencia y atributos y esencia del Dios mismo, ¿sí? Es decir, les explico, que Jesús, el Mesías, es el mismo Dios en plenitud. ¿Y por qué les digo eso? Porque la palabra de Dios en Colosenses 2:9 dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente, o sea, en Jesús. Habita corporalmente porque Jesús es Dios hecho carne, ¿sí? Se hizo cuerpo aquí en la tierra. Y dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando dice y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Estamos viendo que Cristo Jesús es el verbo, es la palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios, palabra con la cual fueron constituidos los cielos y la tierra, palabra con la que dijo hágase la luz y la luz se hizo. O sea, que si lo quieren, ahorita lo vamos a seguir viendo, todas las cosas fueron hechas por Él. En el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, ¿qué pasa aquí? Está explicándonos que por la palabra de Dios, que es la acción, que es Dios actuando, y la palabra es el verbo, que es Jesús, ¿sí? Dios obra a través de Jesús.
de la palabra, de su propia palabra. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque este era en el principio con Dios. Amén. Desde el principio. Jesús no tiene genealogía, porque Jesús es el mismo Dios. Y Jesús es Dios y es el verbo, que es la palabra. Ahora caigamos ahorita ya en una conclusión. Díganme entonces, cuando despreciamos la palabra de Dios, con lo que vimos ahorita, ¿qué es lo que realmente estamos despreciando? Estamos despreciando al verbo, a Jesús, que es con Dios el Padre. Amén. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Así que predicamos porque Dios Todopoderoso ha hablado y sigue hablando a través de su palabra. Amén. Dios sigue hablando a través de su palabra. O sea, Dios no habló por su palabra. O sea, Dios habló, habla y hablará. Porque la palabra de Dios es eterna y permanece. Amén. Y Dios actúa a través de su palabra. Porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra fue creado todo el ejército en el universo, o sea, todas las estrellas que lo vimos. Por su palabra, y el agua, decía el pasaje que vimos, se inundó la tierra. Su palabra es Él. Es poderoso. Por eso dice que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que llega a nosotros? Palabra de Dios. Que la palabra es Él mismo. Así que no despreciemos la palabra, jóvenes y señoritas. Porque una vez tenemos la convicción que Dios actúa hablando, no vamos a poder despreciar jamás la palabra del Dios viviente. Porque es equiparable a despreciarlo a Él como Dios. Así que cuando escuchamos palabra de Dios, ¿saben algo? ¿Saben qué es esto? Es un acto de gracia de Dios, en donde nos está hablando a nosotros los seres humanos. No despreciemos la palabra, porque es un acto de gracia del Padre. Es un acto de gracia que se ejecuta a través de los labios de su iglesia. Pero Él actúa a través de su palabra. Amén. Y si quieres ver y deseas ver a Dios actuando, ¿sabes qué tienes que hacer? Aquí está. Leer su palabra, conocerlo a Él. Porque Dios actúa a través de su palabra. Es la fuerza más poderosa del universo, es Dios. Entonces deja que la palabra de Dios actúe en tu corazón. Que Dios mismo actúe en tu corazón. No menosprecies la palabra porque es Dios. Es Dios hablándote. Porque es por medio de la palabra que los pecadores son regenerados. Es por medio de su palabra que somos traídos a la fe. Es por medio de su palabra que somos añadidos a su cuerpo, a la iglesia. ¿Sí? Y esto sucede de leer la palabra de Dios. Y también saben por qué sucede. De la locura, y lo repito otra vez, de la locura de la predicación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, escuchen, agradó a Dios, o sea, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Otra vez, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicamos? La palabra. Dios.
predica, actúa a través de su palabra. Y esbozando un poco más la parte A del versículo, cuando dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, lo que está expresando aquí es que Dios en su sabiduría establece que los hombres no puedan llegar a Él mediante la sabiduría humana. ¿Ya? Porque si esto fuera así, se exaltaría la sabiduría del hombre. Por eso viene Dios y decide salvar a los pecadores que no se pueden salvar a sí mismos mediante su palabra, mediante el verbo que vino a ser crucificado. Dios es la palabra, Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Por Él todas las cosas fueron constituidas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio era Dios. Amén. Así que Dios Dios habló, habla y seguirá hablando a través de su palabra. Pero es tu decisión despreciar la palabra de Dios, que es igual que despreciar a Dios viviente, o arrepentirnos y, como lo vimos, ¿sí?, llegar a los pies de Cristo por medio de su palabra, por medio de conocerle a Él a través de su palabra. Amén. Entonces, por eso, jóvenes y señoritas y hermanos que nos estén viendo, no debemos despreciar la palabra de Dios. Amén. Que tengan una feliz noche. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Dios, te damos infinitas gracias porque tú estás con nosotros, porque cada día nos enseñas de ti. Padre, hoy aprendimos que el verbo, que la palabra, eres tú mismo, Señor Jesús, que tú actúas, Dios, a través de tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que abramos nuestros corazones para que tu palabra entre y cambie nuestras vidas. Señor Jesús, reconocemos que te hemos fallado y que tal vez muchas veces hemos menospreciado tu predicación, tu palabra. Pero, Padre, te pedimos perdón de verdad con todo nuestro corazón porque hemos estado despreciándote al hacer esto. Tú eres la palabra, Dios. Tú obras a través de tu palabra. Y a través de tu palabra se crea todo lo que existe. Y por ella nosotros somos salvos. Te damos muchas gracias, Dios. Y te pido que nos des entendimiento. Y como dice tu palabra, mi Dios, el que tenga oídos que oiga. Mi Dios, ayúdanos a entender las cosas que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria por todo, Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una buena noche. Dios les bendiga.